aunque sea por poco tiempo. Hay algunos que al vernos creo que han estado preguntándose si ya estamos a fin de año o los primeros días del mes, porque usualmente nosotros veníamos enero y febrero. Sin embargo, quisimos con mi familia, por el tiempo de vacación que tienen mis hijos, quisimos visitarlos, ¿no? Y por eso ayer emprendimos el viaje temprano, llegamos casi en la noche y bueno, hoy estamos con ustedes. Saben, nos llena de mucho gozo el participar en este culto público. En Arequipa, donde vivimos, solo tenemos cultos virtuales y como en todo este tiempo hemos llegado casi al principio de la cuarentena, no hemos tenido la oportunidad de poder congregarnos en una iglesia y servir en una iglesia. Todavía seguimos orando para saber a cuál debemos asistir y dónde podemos servir. Y les pedimos que oren por nosotros para que Dios nos pueda guiar y podamos ser útiles en sus manos, sirviendo en una iglesia allí. Hace algunas semanas atrás han iniciado una serie de sermones basado en la primera carta de Juan. El tema de la carta tiene un doble propósito señalado al final casi de la carta, en el capítulo 5. Bueno, les invito por favor a que puedan abrir sus Biblias, la carta de Juan. En esta mañana, ya casi, tarde, vamos a meditar en los versículos, en dos versículos del capítulo 1, versículos 8 y 9. Les decía que esta carta tiene un doble propósito que se señala al final del libro de Primera de Juan. En el capítulo 5, versículo 13, el apóstol dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por un lado, los creyentes tienen en esta carta evidencias que les ayudan a saber que tienen vida en Cristo Jesús. Y en esta relación pueden disfrutar del gozo que nos da el vivir en Cristo. Pero también les anima a seguir creyendo en el nombre del Hijo de Dios, porque dice ahí, para que a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, que sigan creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Les dije que tiene un doble propósito, porque pienso que aquellas personas que al ser confrontadas con la verdad de la palabra y reconocer que no eran creyentes en realidad, pueden poner sus ojos en Cristo Jesús. Por eso la última parte de este versículo dice: para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por un lado, nos dice para que sepan que tienen vida, los creyentes puedan tener certeza de su vida eterna, de su relación con el Señor. ¿Cómo? Viendo lo que Juan dice, que los creyentes viven de cierta manera. Y al ver estas evidencias, uno puede tener certeza de que es creyente. Pero también aquellos que sean confrontados con esta palabra y al ver honestamente su propia vida, al examinar honestamente su propia vida, quizás se den cuenta que no son creyentes y puedan ir a la cruz, puedan poner sus ojos en Cristo. Al final dice: para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si alguien hiciera la pregunta: ¿cómo sé que cuando muera estaré con el Señor? ¿Cómo sé que en verdad soy un cristiano verdadero? La respuesta está en esta carta. Hay muchas evidencias que se presentan aquí para que sepamos cuál es nuestro lugar, en dónde estamos parados. Producto de la pandemia, miles de personas han muerto. Y tanto en Perú como en Bolivia, las notas de consuelo escritas por los familiares a aquellos que han perdido a un familiar cercano tienen algo en común. Todas dicen que está en un mejor lugar, que está descansando, está al lado del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es cierto esto?
Lo que están sugiriendo con estas notas es que no importa cómo hayan vivido, ahora ellos están en el cielo descansando. Esto es verdad. Entre los creyentes hay también personas que dicen estar en Cristo y no lo están. Hay tantas personas que dicen estar bien con Dios y en realidad no lo están. Esta carta nos ayuda a conocer nuestro estado espiritual. Es una gracia, hermanos, que tengamos esta carta para ayudarnos a saber cómo estamos en realidad. ¿Sabes? Puedes confiar en el testimonio del escritor, ya que el autor al principio, él dice que lo que ha visto, lo que ha oído, inclusive ha tocado, tocante al verbo de Dios, hablando de Cristo, eso les estoy hablando, dice. Por tanto, nosotros podemos confiar en la palabra de Él. Este Señor, a quien Él describe, dice que es eterno y es la palabra viviente. Entonces podemos poner toda nuestra confianza en lo que dice, para ayudarnos a saber dónde estamos parados en realidad. Hoy vamos a continuar en los versículos 8 y 9. Por favor, vayan abriendo sus Biblias. Mientras lo hacen, quiero recordarles un poco lo que ya ha empezado el pastor Gabriel la anterior semana. Los versículos 6 hasta el versículo 10 y los dos primeros versículos del capítulo 2 son parte de un tema general titulado La naturaleza pecaminosa del hombre. En ese caso, el sermón de hoy es la segunda parte. Esta naturaleza pecaminosa se muestra en la afirmación que se hace en el versículo 6. Los falsos maestros dicen que es posible estar en comunión con Dios y seguir pecando. Esta afirmación es un primer error y es la voz pecaminosa del hombre que sugiere que el pecado no afecta nuestra comunión con Dios. Lamentablemente, muchos profesantes, muchos creyentes están pensando de esa misma manera. ¿Cómo? Algunos afirman y dicen: es cierto, he mentido, pero Dios sabe la razón, sabe que le amo. Algunos dirán: he pecado contra mi esposa o he pecado contra mi esposo, pero eso no corta mi relación con Dios. Con ella estaré enojado, pero no estoy enojado con Dios, porque yo creo en Él. Algún otro dirá: es cierto que no me llevo muy bien con todos los hermanos, pero eso no importa y tampoco estoy peleado con ellos. Y eso no corta mi relación con Dios. Es más, inclusive algunos dirán: no estoy asistiendo a los cultos públicos, pero Dios sabe las razones. Además, estoy siguiendo todos los mensajes. ¿Puedes notar lo que están diciendo, afirmando en estas afirmaciones? En el fondo están diciendo: bueno, mi relación horizontal no afecta mi relación vertical. Juan dirá: estás equivocado. El versículo 6 ha dicho: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, en esta segunda parte, vemos que la enseñanza errónea de la afirmación de que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa va un paso más allá. Primero se ha dicho que su estado el estado como estén viviendo no afecta su comunión con Dios. Primero han estado afirmando que sus pecados de manera horizontal no afecta su relación con Dios. Han estado afirmando. En esto que vamos a ver, en los versículos que vamos a ver hoy, que es el segundo gran error de estas personas, están afirmando que no hay ningún tipo de naturaleza pecaminosa en ellos. Por tanto, no hay pecado del que puedan arrepentirse, no hay pecado que necesiten confesar. Pero antes de entrar a estos versículos ya de lleno, por favor,
Quiero leerles lo que dice el Salmo 14, versículos 2 y 3. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Vamos a orar. Señor, queremos rogarte que tú puedas guiarnos, Señor. Y así como oraba nuestro hermano Franz, Señor, danos, por favor, entendimiento, danos de tu gracia para que podamos meditar en esta palabra y tú puedas hablarnos, Señor, y puedas, Señor, llegar a lo más profundo de cada uno de nosotros. Y si necesitamos arrepentimiento, que creo, Señor, sí lo necesitamos, tú nos ayudes, por favor, a acercarnos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, guíanos, por favor. Amén. Como les dije, ¿no?, el tema de estos 3 sermones de la anterior semana, de hoy y del siguiente, es la naturaleza pecaminosa del hombre. Y esta es la segunda parte. Y vamos a ver en esta naturaleza pecaminosa del hombre, vamos a ver 2 puntos. Una verdad que no se puede negar, el versículo 8. Y una verdad que debemos atesorar, el versículo 9. Leamos por favor lo que dice el 8 y el 9. Síganme con la vista. Si decimos, ¿no?, o afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la primera verdad que no se puede negar está en el versículo 8. ¿Cuál es esta verdad que no se puede negar? Es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y aunque esto es tan evidente, no solo por el testimonio de la Escritura, que es totalmente contundente y suficiente además para que nosotros creamos en lo que dice, también nuestras acciones denuncian esta verdad. La acción del ser humano es claramente una acción tendiente al pecado. Esto lo podemos ver a cada paso. Y como les digo, aunque la evidencia está ante nuestros ojos, el hombre no ha cesado de negar esta realidad. Es el caso del psicólogo que también era pedagogo, Juan Jacobo Rousseau, quien en el año de 1762, en su famosa obra El Emilio, que habla de educación, él afirmó lo siguiente: que el ser humano es bueno por naturaleza y que se corrompe en su interacción con los otros seres humanos en la sociedad. ¿Ves lo que él está afirmando? Él está diciendo que todos nacemos puros, sin ningún tipo de inclinación pecaminosa, sin naturaleza pecaminosa, y que es la sociedad, que es el entorno, que es el lugar donde nosotros vivimos, que nos corrompe. Está diciendo esta afirmación que aunque se dijo hace 2 siglos atrás, ¿no?, aunque se habló de esta afirmación 2 siglos atrás y otros pedagogos también aceptaron esta afirmación, ¿sabes? Es la manera de pensar de muchos padres hoy en día. Los padres comúnmente dicen: mi hijito es bueno, en la escuela me lo han vuelto malcriado, es culpa de sus amigos, él es bueno, pero sus amigos lo han vuelto así. Inclusive llegan a decir: la maestra es la culpable, ella no le presta atención, por eso se porta así mi hijito. O dirán algunos: él solo pelea cuando le provocan, él no es malo. Pero no es solo la idea de las madres que aman a sus niños, sino también es la idea de muchas personas adultas, hombres y mujeres, que dicen: yo no hubiera respondido de esta manera si tú no me hubieras provocado, por lo tanto yo no soy culpable de mi reacción, tú lo eres. O algunos dirán: si solo hicieras las cosas como me gustan, no tendríamos estas peleas, tú me haces enojar.
¿Han escuchado estas afirmaciones? Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Pensar que no, el mal no está en nosotros, que el mal está fuera de nosotros, que los demás son culpables. Cuando Juan está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, Juan, pueden notar, la palabra pecado aparece en singular, como si hablara de uno. Él se está refiriendo obviamente a la naturaleza pecaminosa. Sugiere, ¿no?, que, él está hablando más bien de esta naturaleza pecaminosa que hemos heredado en Adán, llamado también el pecado original. Este primer pecado consistió en la transgresión de la ley. Adán violó tanto las obligaciones generales de la ley escrita en su corazón y el mandato específico respecto al árbol de no comer el fruto. Dios le dijo en Génesis capítulo 2, 16 al 17, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y como Adán era nuestro representante, él nos representaba a toda la humanidad en su caída del estado de perfección, porque Adán sí fue creado en un estado de perfección. Él podía no pecar o podía tomar la decisión de pecar. Pero todos nosotros después de él, nuestra inclinación natural es hacia el pecado. Él cayó de ese estado de perfección sin pecado. Y con él hemos caído todos los seres humanos. Por eso Pablo afirma en Romanos 5, versículo 12, Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Inclusive la muerte es una evidencia de esta realidad. La muerte nos recuerda constantemente esta condición. Pablo no está hablando de los pecados que las personas cometen cada día. Está diciendo que por medio del pecado de Adán, la muerte se ha extendido a todos los hombres. Hemos pecado todos. Hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Por tanto, Dios nos considera pecadores a todos los descendientes de Adán. Y puesto que Dios es el juez supremo, y dado que sus pensamientos son correctos, los nuestros equivocados, entonces es cierto. Alguien dijo apropiadamente, no somos pecadores porque pecamos. Ha sido destruida, iba a empezar una nueva generación. Todavía el Señor reconoce que el mal está en el ser humano. Y dice desde su juventud, es malo desde su juventud. David dijo afirmando lo que Dios ya dijo. Yo sé que soy malo, dice David desde el nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Él está diciendo que aún antes de haber nacido, tenía la disposición a pecar, y afirma que en el momento de nacer tenía una naturaleza pecaminosa. Esta es la realidad de los seres humanos. ¿Quién podría decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Obviamente nadie. Pablo dijo, como resumiendo todo, Pablo dijo en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Sin embargo, a pesar de toda esta evidencia, en la época de Juan, ¿no?, había personas que estaban negando la naturaleza pecaminosa. Estaban afirmando que no tienen pecado. Estos son falsos maestros, ¿no?, que están enseñando a los creyentes, afirmando que esta negación del pecado, porque supuestamente ellos han llegado a un grado de conocimiento, ¿no?, que los demás todavía no habían llegado, en el que ellos ya no tienen que preocuparse de esta naturaleza pecaminosa.
Por tanto, si negamos esto, entonces no hay necesidad de arrepentimiento. Estos falsos maestros han estado enseñando primero que si bien hay un poco de pecado, no afecta nuestra comunión con Dios. Y ahora van un paso más lejos todavía al afirmar que la conducta, sea como sea tu conducta exterior, no es inherente a tu naturaleza. Así que diríamos nosotros, bueno, si no hay esa naturaleza pecaminosa, entonces podemos nosotros vencer el pecado fácilmente. Inclusive podemos llegar a un estado en el que ya no hay pecado, ¿de qué preocuparnos? Pero esta es una negación y es terrible. Y lo terrible de esta negación está en lo que continúa en el versículo 8. Cuando tú estás pensando de esta manera, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pretender negar la naturaleza pecaminosa no es un autoengaño. ¿Sabes? La mentira consiste en engañar al otro, ¿no? Cuando tú mientes, estás pretendiendo engañar al otro. Pero el autoengaño es mentirse a uno mismo para tener falsas creencias o ilusiones a las que uno tiene apego y no quiere dejar. Pero no importa cuánto niegues la verdad, no importa todo lo que hagas para negar la verdad, esto no va a cambiar. Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice, antes dice, en vez de estar negando esta verdad, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mira a dónde te puede llevar el autoengaño, el negar la realidad de las luchas con el pecado. Y mucho más, el negar esta naturaleza pecaminosa y pretender que somos buenos en esencia. Este autoengaño es como el niño que tiene miedo de la oscuridad y piensa que el cuco va a venir a agarrarle y él se tapa con la sábana pensando que la sábana va a protegerle de este ataque. Es un autoengaño. Pero así, de esa misma manera, estamos pensando o están pensando muchas personas. Las personas piensan que mientras nadie conozca o vea su pecado de lujuria, engaño, odio o otras cosas, está bien, no hay problema. Mientras los demás no conozcan, algunos piensan, está bien, no hay ningún problema. El problema se va a dar si alguien cuenta o conoce esto. ¿Sabes? El peor tipo de pecado parece que es el autoengaño. Porque un hombre que se está engañando a sí mismo no puede arrepentirse, pues no cree que haya algo malo de lo que deba arrepentirse. La parábola que Jesús les cuenta sobre el fariseo y el publicano, ¿sabes? Fue contada por Jesús a unos que confiaban en sí mismos como justos y veían a otros con desprecio. ¿Cuál fue el resultado de esto? Jesús dice en esa parábola, el publicano que reconoce su pecado, tiene el corazón quebrantado y ha mirado al Salvador con la esperanza de ser perdonado. Jesús dice que él volvió a su casa, que él descendió del templo a su casa perdonado. Y es el testimonio de Cristo. Pero también dice que el otro hombre que está autoengañándose, pensando en su propia autojusticia, pensando que no hay nada de qué arrepentirse, que no hay pecado en su vida, él regresa condenado, pero a una condenación eterna. Por eso al final de este versículo dice, obviamente la verdad no está en él. El que se engaña, obviamente la verdad no está de su lado, porque claramente esa actitud es contraria a todo lo que Dios ha estado enseñando.
Por eso al final dice del versículo 8, y la verdad no está en él. Él no está del lado de la verdad. Él no puede tomar la verdad y decir que yo estoy de acuerdo con esto. Claramente su autoengaño, el negar al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sabes? Conocer el riesgo no libera a las personas del peligro que se avecina. En segundo lugar, hay una verdad que se debe atesorar. El versículo 9 habla de esto. Versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué maravillosa promesa! Si confesamos nuestros pecados, y noten cómo está escrito, está en plural, son pecados personales. En lugar de negar el pecado, somos invitados en un tono amable pero imperativo a confesar nuestros pecados, dando a entender que no solo hay una naturaleza pecaminosa heredada en Adán, sino actos pecaminosos en el presente. Si hay una naturaleza pecaminosa, obviamente eso va a mostrarse en acciones presentes. Y el versículo es una invitación. Por eso es una verdad que nosotros debemos atesorar todos los días. No está hablando de experiencias pasadas, está hablando de realidades presentes y cotidianas que todos viven, los creyentes viven. Estos tiempos verbales en los que se escribe este versículo bien podría leerse de esta manera: si continuamos confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para continuar perdonándonos, perdonando nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Recuerden que es un llamado a los creyentes. Un detalle que me asombra de este versículo es que Juan, al usar estos verbos en primera persona plural, el apóstol se está incluyendo entre las personas que deben confesar sus pecados. Juan al escribir está diciendo a los hermanos, si confesamos, ustedes y yo, porque Juan se está uniendo a ellos, a las personas que deben confesar sus pecados. Y Juan no es un pastor, es un anciano. ¿En cuántos pecados creen que él puede meterse? Él está pastoreando a la iglesia, está amonestando a los hermanos. ¿Qué acaso él no ha llegado a un nivel de madurez, de santidad en su vida, que ya no tendría que estar preocupado de la presencia del pecado? Pero él está en la misma bolsa y él mismo está diciendo, si confesamos, hermanos, nuestros pecados, porque hay pecados presentes, es una realidad. ¿Sabes? No es el único entre los apóstoles que confiesa abiertamente que hay pecados de los cuales uno debe arrepentirse. Pablo dijo casi al final de su vida ministerial, luego de haber fundado muchas iglesias y haber llevado a muchos a conocer el Evangelio, él dijo en 1 Timoteo 1:5, él dijo, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Como dice Jesse Cross, ¿no? Si Pablo hubiera dicho, si hay un concurso de los más pecadores, seguro Pablo hubiera dicho, se acabó el concurso, yo soy el ganador. Porque él dice, yo soy el primero entre todos. ¿Qué acaso en este momento de su vida Pablo está viviendo una vida libertina? No, no es la cantidad de pecados o lo terrible del pecado. Él está diciendo que mientras más conoce al Señor y es deslumbrado por su gloria, se da cuenta de la suciedad y la gravedad de los pecados, inclusive los más pequeños que a veces nosotros consideramos como mentir, que podemos pasar fácilmente por alto. Él está diciendo inclusive esto que nosotros consideramos tan pequeño, o un mal pensamiento,
o desconfiar de la provisión del Señor. Él dice que es un pecado terrible, porque no es la gravedad del pecado ni la cantidad de los pecados, sino es cómo nosotros vemos el pecado. Y mientras más estos apóstoles van conociendo al Señor, mientras más son deslumbrados por el Señor, ellos pueden notar que inclusive pecados tan pequeños que nosotros dejaríamos pasar son terribles delante de Dios. No se puede negar la presencia del pecado en los creyentes, dado que teníamos una naturaleza pecaminosa. Y aunque hay una nueva naturaleza, estas combaten por agradar a Dios. Pablo habla de esto, de la naturaleza caída en Adán, que llama el viejo hombre. En esa condición, todo ser humano es hijo de ira, separado de Dios, esclavo del pecado, muerto en delitos y pecados, sin ningún tipo de deseo de buscar a Dios. Pero cuando una persona viene al Señor, arrepentido y es regenerado, se produce el nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios viene y actúa de manera que el creyente llega a ser nueva criatura. El que está en Cristo es nueva criatura. Escuchen bien, eso no significa que la vieja naturaleza de pecado ha sido aniquilado. Hay victoria ciertamente sobre el pecado. En un sentido, esta vieja naturaleza muere cada día porque ha sido crucificado en la cruz. No hay duda de que esta naturaleza va a ser totalmente aniquilada. Y no hay ningún tipo, siquiera de duda de que esto va a ocurrir, porque ya ha sido vencido en la cruz. Sin embargo, en los creyentes hay una lucha por agradar a Dios, porque Dios ha implantado por medio del Espíritu Santo una nueva naturaleza. Y enfrentamos esta lucha diaria entre el viejo hombre y el nuevo hombre. El deseo de pecar y el nuevo deseo implantado por el Señor de agradar al Señor, de obedecer a su palabra. Es una lucha entre el ya y el todavía no. ¿Sabes? Si el creyente no tiene esta lucha, puede ser que no haya esta nueva naturaleza. O dicho al revés, si hay esta lucha en tu corazón, es porque hay esta nueva naturaleza que Dios ha implantado. Porque si no hubiera esto, no tendríamos ningún tipo ni ningún deseo de luchar contra el pecado. Por tanto, hay una batalla por la santidad. Es un combate de todos los días. Y cuando perdemos, estoy hablando de los creyentes, porque hasta los mejores equipos pierden cuando sucumbimos al pecado. Este versículo dice: somos invitados a acercarnos con un corazón quebrantado, a confesar ese pecado. Si confesamos nuestros pecados, está hablando como una certeza, porque eso es lo que va a ocurrir. Y esto no es una licencia. No quiere decir esto, hermanos, que bueno, ya que va a ocurrir, entonces voy a dejar de luchar contra el pecado. Más bien, debemos rogar que el Señor nos dé fuerzas y nos ayude a combatir de manera honesta y sincera. Y cuando perdemos, nos llama a acercarnos. Confesar es estar de acuerdo con lo que Dios dice. Él dice que somos pecadores y nosotros decimos: Señor, tienes razón, es verdad, esta es la condición de mi vida. Y en oración podemos acercarnos a Él en un reconocimiento abierto, honesto. Así enfrentamos el pecado sin excusar, sin poner ningún tipo de excusa o ocultar el pecado, a la manera del rey David. Con razón de él se dice que tenía el corazón del Señor. El rey David, en el Salmo 51, una vez que él es confrontado con su pecado, ya no va a ocultar esto más. No importa lo que opine el rey,
No importa lo que digan los demás reyes. Solo importa lo que Dios dice. Y David se acerca en el Salmo 51 diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Hermanos, somos llamados a confrontar los pecados que hemos cometido, sin defendernos, sin justificar. No se nos dice cuándo hacerlo, o dónde, ni cómo confesar nuestros pecados. Pero es algo que nosotros debemos hacer diariamente, una continua confesión. Si lo hacemos, el final del versículo dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta frase es una repetición, es un resumen del cántico de Moisés, mencionado en Deuteronomio 32:4. Un Dios fiel no hace el mal, recto y justo es Él. La fidelidad está en apego a las promesas de que perdonará a su pueblo. Por eso dice: Él es fiel y justo. Dios es fiel a su palabra, y Él ha dicho que si nosotros nos acercamos, Él nos va a perdonar. Por eso el profeta Miqueas dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Por qué nos va a perdonar? Porque Dios es fiel y justo. Fiel porque Él ha dicho que nos va a perdonar si nosotros nos arrepentimos. Justo porque Él no va a olvidar el pecado. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Entonces, ¿cómo nos va a perdonar si Él no va a olvidar el pecado? Nosotros merecemos la muerte, merecemos ser castigados porque somos pecadores. Porque Él ha cargado ese pecado en su Hijo, en la cruz. Es justo. Él no va a castigar el pecado dos veces, porque la condenación por ese pecado ha sido cargado en Cristo, ha sido cargado en Jesús. Él es fiel a sus promesas y es justo. Jesús ha llevado nuestro castigo. Jesús en la cruz ha cargado con esta condenación. Él, por tanto, puede perdonarnos, fiel a sus promesas, y dice que nos limpiará de toda maldad. Una vez que hemos venido al Señor, Él nos ha librado de la esclavitud del pecado en el que estábamos sometidos. Ha levantado la condenación que debería caer sobre nosotros. Y un día va a eliminar la presencia del pecado. No habrá historias tristes del cual nosotros tengamos que arrepentirnos. No habrá más llanto en nuestro corazón por malas decisiones que hemos hecho o estamos haciendo. No habrá tristeza en el corazón de los esposos que han tratado mal a sus esposas, o esposas que han confrontado a sus esposos. No habrá hijos arrepentidos de haber gritado y respondido de mala manera a sus padres, ni padres arrepentidos de la educación quizás equivocada que han dado a sus hijos. Un día Dios va a eliminar totalmente la presencia del pecado y seremos libres de esa presencia, y toda lágrima será enjugada. Pero entre tanto somos invitados
a confesar nuestros pecados, a reconocer que sí había una naturaleza pecaminosa en nosotros. Y en esa condición estábamos perdidos. Pero Dios ha implantado una nueva naturaleza por medio de su Hijo. Y ahora hay una lucha, un combate. Y cuando perdemos, somos invitados a confesar nuestros pecados, honesta y abierta, sin excusarnos, sin buscar culpables. El problema no está fuera de nosotros. Ted Tripp dice que el problema está más cerca de lo que pensamos. Está en nuestro propio corazón. ¿Sabes? El Señor, en Juan capítulo 8, versículos 31 al 36, el Señor Jesús, dirigiéndose a estos religiosos, Jesús les dijo a ellos y a los judíos que le estaban escuchando, Jesús les dice en Juan 8, 31, 36, a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús les respondió: en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo os liberare, os hace libres, seréis realmente libres. Por favor, piensa en lo que hemos visto en esta mañana. Por favor, medita en cuanto a tus acciones. Juan, esta carta ha sido escrita para que los creyentes tengamos seguridad en cuanto a nuestra salvación. Pero tiene también el propósito de quebrantar a aquellos que quizás piensan que son creyentes y sus acciones están gritando todo lo contrario. Cuidado como ellos digan: pero no, yo soy creyente, no tengo nada de que arrepentirme, yo soy libre del pecado. Jesús, como dice en la última parte del versículo, el esclavo, o dice: en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. No va a quedar para siempre en la casa. Un día va a ser echado. Y el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias. Gracias porque has puesto, Padre Santo, una carta tan maravillosa. Una carta, Señor, que en verdad debemos atesorar. Porque nos ayuda, Señor, a tener nuestra relación delante de ti, Señor, en armonía con lo que tú dices, Señor. Oramos, Padre Santo, para que tú obres por medio de tu palabra. Oramos, Señor, para que tú permitas, Señor, que aún en el almuerzo o en el camino todavía, Señor, estemos meditando. Quizás necesitamos separarnos de los demás por unos minutos para revisar y meditar, Señor, en estos versículos. Si es así, por favor, te ruego que tú des la posibilidad de que mis hermanos y yo, Señor, podamos tener este tiempo, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel por el cual nosotros podemos acercarnos, en el nombre de aquel que nos ha liberado de esta esclavitud. Rogamos, Padre, que tú nos asistas. Amén.